Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas. Espero que estén pasando un día maravilloso y que estén listos para sumergirnos, una vez más, en el fascinante universo de la televisión turca. Hoy nos adentraremos en un tema que estoy segura, les emocionará tanto como a mí, la inigualable estrella turca, Can Yaman, el actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, y una escena en particular, una de muchas, pero con un encanto especial, que hizo que millones de personas, absolutamente todos sus fans, enloquecieran de emoción, suspiro tras suspiro. Sí, estamos hablando de esos besos, los besos que enamoraron a sus fans, que nos hicieron suspirar y creer en el amor. Pero antes de que nos adentremos por completo en este tema tan apasionante, quiero recordarles, a todos los que son nuevos por aquí, que no duden en suscribirse al canal. Es totalmente gratuito y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Además, activen la campanita de notificaciones para recibir un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, prepárense porque vamos a desentrañar la magia de Can Yaman y esas escenas que nos dejaron sin aliento, que nos robaron el aliento y que nos hicieron soñar. Can Yaman, ¿quién no conoce a este extraordinario actor turco? Este hombre con su carisma arrollador, su mirada penetrante que parece leer el alma, y su talento innegable, ha logrado cruzar fronteras y convertirse en un ícono indiscutible de las telenovelas a nivel mundial. Desde sus inicios brillando en series como Erkencikus, pasando por El encanto de Dolunay, hasta su más reciente éxito internacional, Viola come il mare. Can ha demostrado una versatilidad y una capacidad para conectar con el público que lo han catapultado al estrellato. Su capacidad para interpretar personajes complejos, para transmitir emociones profundas y para conectar con el espectador a través de la pantalla lo han convertido en una verdadera estrella. Pero hoy, vamos a concentrarnos en un aspecto que ha dejado una huella imborrable en la memoria de todos sus seguidores, la escena del beso, un momento que en muchas ocasiones se convierte en el clímax de una historia de amor y que genera un torbellino de emociones en el espectador. En el rico y apasionante mundo de las telenovelas turcas, las escenas de romance, la tensión romántica y por supuesto, los besos, son elementos cruciales. Son el punto culminante de la narrativa romántica que se construye a lo largo de los episodios, el momento que todos los fans esperan con ansias, conteniendo el aliento y deseando, con todas sus fuerzas, que ese anhelado beso se concrete. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que un beso en una telenovela turca sea tan especial? ¿Qué elementos se combinan para que una escena se convierta en un fenómeno, en un tema de conversación global y genere tanta emoción, tanto fervor y tantos suspiros? En el caso de Can Yaman hay varios factores que en conjunto contribuyen a este efecto casi hipnótico que ejerce en el público. En primer lugar, y es algo que no podemos pasar por alto, está su innegable y deslumbrante atractivo físico. No podemos negarlo, Can tiene una presencia que cautiva, que atrae miradas y que enamora a primera vista. Su mirada, que transmite una mezcla de intensidad, dulzura y misterio, su sonrisa perfecta que ilumina la pantalla y su físico trabajado y escultural, todo esto contribuye a crear una imagen que resulta irresistible para un gran número de personas. Es una combinación de atributos que lo convierten en un hombre sumamente atractivo, un hombre que sin duda sabe cómo conquistar corazones. Pero y aquí es donde radica la verdadera magia, el atractivo físico por sí solo no es suficiente. Lo que realmente distingue a Can Yaman y lo eleva a otro nivel es su capacidad para transmitir emociones a través de su actuación. Él no simplemente besa, él actúa el beso. Lo interpreta, lo vive, lo siente y lo transmite al espectador. Utiliza su cuerpo, su mirada, sus gestos y su voz para expresar una amplia gama de sentimientos, pasión, deseo, ternura, amor, dolor, esperanza, y esa es una de las claves de su éxito. Luego debemos considerar las historias en las que Can Yaman participa. Las telenovelas turcas en general suelen tener guiones muy bien elaborados, con personajes complejos y relaciones románticas que se desarrollan de forma natural y creíble. Los guionistas turcos son verdaderos maestros en el arte de construir la tensión, de crear expectativas y de mantener al público enganchado a la trama. Saben cómo construir la tensión romántica, cómo generar expectativa y cómo hacer que el público se involucre emocionalmente en la historia. Esto significa que cuando llega el momento del beso, el público ya está invertido en la relación de los personajes, ya siente empatía por ellos y ya está deseando que se concrete ese momento de intimidad. Por lo tanto, la escena del beso tiene un impacto aún mayor,
porque el espectador ya ha recorrido un largo camino emocional junto con los personajes. Además, es fundamental tener en cuenta la química que existe entre Can Yaman y sus coprotagonistas. La conexión que existe entre los actores en la vida real es crucial para que la escena del beso sea efectiva y para que el público crea en la historia de amor que se está contando. Si la química es palpable, si se nota la complicidad y la conexión entre ellos, el beso se convierte en algo más que un simple gesto físico, se convierte en una expresión de afecto, deseo, pasión, conexión y emoción. Se transforma en una manifestación tangible de la historia de amor que están interpretando. La química entre los actores es un elemento esencial para que la escena del beso sea creíble y para que el espectador se sienta involucrado en la historia. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la dirección. Los directores de las telenovelas turcas son muy cuidadosos a la hora de filmar las escenas románticas. Saben cómo utilizar la cámara, la iluminación, la música y el entorno para crear un ambiente íntimo, mágico y sugerente. La elección de la música, que en muchas ocasiones es suave y romántica, el ángulo de la cámara, que puede ser cercano y sensual, la forma en que se acercan los personajes, que puede ser lenta y llena de anticipación. Todo esto contribuye a crear una atmósfera que envuelve al espectador y lo sumerge por completo en la historia, haciéndolo sentir parte de la escena. La dirección es un elemento crucial para que la escena del beso sea efectiva y para que el público se sienta conmovido por la historia. Ahora hablemos específicamente de esas escenas del beso que enloquecieron a todos, de esos momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva de sus fans. ¿Cuál es la escena a la que me refiero? Bueno, hay varias que podríamos considerar, porque Can Yaman ha protagonizado escenas inolvidables en diferentes series. Sin embargo, creo que una de las más icónicas, una que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas, es la escena del beso bajo la lluvia en Erkencikus. ¿La recuerdan? Por supuesto que sí. Can Yaman interpretando a Kandibit y Demet Özdemir, interpretando a Sanem, bajo la lluvia torrencial, compartiendo un beso apasionado, lleno de emoción, de deseo y de un amor naciente que prometía un futuro lleno de dicha. Esta escena en particular, como muchas otras que Can Yaman ha protagonizado, lo tenía absolutamente todo. El entorno perfecto, la lluvia que añade un elemento de dramatismo y romanticismo, la noche que crea una atmósfera de misterio e intimidad, el ambiente romántico que invita a la pasión y al deseo. La química entre Can y Demet era palpable, evidente e innegable. Su conexión era tan fuerte que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. La actuación fue impecable, llena de deseo, de amor, de pasión, de vulnerabilidad y de una complicidad inigualable. La música que acompañaba perfectamente el momento, intensificando las emociones, creando una atmósfera de ensueño. Y por supuesto, la dirección fue magistral, capturando la belleza y la intensidad del momento, utilizando la cámara, la iluminación y los ángulos de forma precisa y efectiva. Esta escena en particular, al igual que muchas otras protagonizadas por Can Yaman, se volvió viral en las redes sociales. Los fans compartían fotos, vídeos, comentarios y análisis de la escena. El beso fue comentado en foros, blogs y sitios web dedicados a las telenovelas turcas y a Can Yaman. Se convirtió en un símbolo del éxito de la serie y en un momento inolvidable para los fans de Can Yaman, un momento que hasta el día de hoy se sigue recordando con emoción y nostalgia. Pero, ¿qué es lo que hace que una escena de beso sea tan especial y que logre conquistar a millones de personas en todo el mundo? Creo que en el caso de Can Yaman la respuesta es clara: su capacidad para conectar con el público, su talento para transmitir emociones, su profesionalismo y la química que tiene con sus coprotagonistas. Él no solo besa, él nos hace sentir. Nos transporta a la historia, nos hace vibrar con los personajes, nos hace creer en el amor y nos regala momentos que quedan grabados en nuestra memoria para siempre. Sus besos, sus miradas, sus gestos, sus actuaciones, todo en él es un imán que atrae al espectador y lo sumerge en un universo de emociones. Y no podemos olvidar que el éxito de Can Yaman también radica en su profesionalismo, su dedicación y su incansable esfuerzo por dar lo mejor de sí mismo en cada papel. Se prepara a fondo para cada personaje, investiga, se involucra en la historia y se esfuerza por ofrecer una actuación convincente y auténtica. Se entrega por completo a cada proyecto, lo que se traduce en actuaciones convincentes y en personajes que el público adora, que admira y con los que se identifica. Además, su carisma natural y su humildad lo convierten en un actor aún más querido y admirado.
En definitiva, Can Yaman ha logrado convertirse en un ícono gracias a su talento, su carisma, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Y la escena del beso, esas escenas que enloquecen a sus fans, son solo una muestra de su innegable éxito. Son momentos mágicos que nos hacen creer en el amor, en la pasión, en la entrega y en la magia de las telenovelas turcas, que nos hacen suspirar y que nos llenan de esperanza. Ahora, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el fenómeno de Can Yaman, su impacto en las telenovelas turcas y, por supuesto, esas escenas del beso que enamoraron a millones de personas. Hemos analizado los factores que hacen que estas escenas sean tan especiales, su innegable atractivo físico, su talento actoral, la química con sus coprotagonistas, las historias en las que participa, la dirección que les da vida y, por supuesto, su profesionalismo y dedicación. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las telenovelas turcas con ustedes y discutir sobre los momentos más emocionantes, más románticos y más memorables de estas series. Es un placer para mí poder compartir con ustedes mi admiración por Can Yaman y por su trabajo, por su talento y por su capacidad para emocionarnos y hacernos soñar. Y ahora, como siempre, me encantaría leer sus opiniones. ¿Cuál es su escena favorita de Can Yaman? ¿Qué es lo que más les gusta de él como actor? ¿Qué es lo que más valoran de sus actuaciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, conocer sus opiniones y saber lo que piensan. Siempre es un placer interactuar con ustedes y compartir nuestras pasiones. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos y podrán seguir disfrutando de este apasionante mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por ver, por su compañía y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de cariño. Hasta pronto.